Muy bien, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y como ya les llegó la notificación, pues comenzamos a grabar la sesión, que en este caso pues sería la segunda de lo que nosotros estaríamos denominando el del Diplomado de Atención al Adulto en Estado Crítico, en donde vamos a platicar en esta ocasión acerca de el SDRA. Más allá de el título de esta presentación, pues bueno, nos va a ayudar muchísimo para poder platicar y entender acerca del síndrome de distrés respiratorio agudo, y que es muy importante, es entender cómo es que surge este proceso, cómo en diferentes entidades patológicas va a aparecer más pronto y no necesariamente en todas, ¿no? Es decir, no necesariamente todas las enfermedades respiratorias o las propias insuficiencias respiratorias van a evolucionar a este síndrome de distrés respiratorio agudo, pero que sí va a ser muy importante tenerlo en consideración, sobre todo dentro de una terapia intensiva, porque puede llegar a evolucionar por un proceso inflamatorio, por otros procesos que más adelante vamos a ir detallando poco a poco, ¿vale? Entonces, vamos a continuar y bueno, de aquí vamos a platicar acerca de la definición, la etiología, la epidemiología, la anatomía patológica y la fisiopatología. Y ya después de eso estaremos hablando un poco de la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, también la evolución y pronóstico y algunas consideraciones en pediatría. Eh, Nos vamos a detener ahí, no leo lo de abajo porque lo de abajo ya lo veremos en la clase de manera muy específico del ECMO, ¿no? Del ECMO, que será una de las últimas sesiones que tenemos programadas. Entonces es importante que lo tengan allí en consideración. Y vamos a iniciar definiendo un poco esta entidad patológica, ¿vale? Esta entidad patológica es bastante compleja y continuamente se define de maneras distintas. Es una entidad patológica que lleva muchos años en estudio, em, que ha generado pues diferentes conflictos conforme se ha estudiado en realidad esta entidad patológica, pero que haciendo un consenso de las mejores definiciones, nosotros podemos dar la siguiente. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una patología pulmonar aguda que además es grave y que tiene una evolución rápida, con presencia de un factor inflamatorio secundario a un edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Listo? Entonces tiene que existir un edema agudo de pulmón, ¿listo? Un edema pulmonar, vaya, en términos más sencillos, que esté generando un proceso inflamatorio local o sistémico y que tenga daño, ¿verdad? Enfermedad, como dice aquí, patología a nivel pulmonar, que esté causando daño. Dentro de la etiología, pues nosotros la vamos a dividir de dos formas, ¿no? Etiología sabemos que es igual a causas. ¿Qué causa esta enfermedad? Bueno, de primera instancia vamos a hablar de las causas directas y de segunda instancia, es decir, la siguiente diapositiva, estaremos mencionando las indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Causas directas se refiere a que existe daño pulmonar directo, es decir, la enfermedad es de origen meramente pulmonar. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las neumonías, a la broncoaspiración, a la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Tenemos al absceso pulmonar, tenemos a la sepsis y al choque séptico pulmonar, tenemos a la contusión pulmonar, bien, y al SDRA, listo, que es inducido por la ventilación mecánica. Son estas causas que nosotros podemos encontrar cuando un paciente presente síndrome de distrés respiratorio agudo. Obviamente de lo más común va a ser lo primero, ¿cierto? Las neumonías, ahorita lo vamos a platicar, pero es lo más común que nos vamos a encontrar cuando un paciente desarrolla distrés respiratorio. La neumonía puede ser viral o puede ser bacteriana. ¿Listo? En el caso de la broncoaspiración, pues bueno, es otra parte importante, ya que esta puede darse en los pacientes, como decimos, en estado crítico, aquel paciente que tiene una sonda orogástrica o nasogástrica y que tiene, pues a lo mejor no lo estamos alimentando de manera correcta o en la colocación
En la colocación de estos dispositivos, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, algunas alteraciones que van a generarnos, pues, una broncoaspiración, ¿listo? O que pueden llegar a generarnos este proceso, el paciente sufrir de una neumonía y comenzar con un distrés respiratorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos otras situaciones también bastante comunes dentro del área de cuidados intensivos, ya que cuando veamos choque séptico de manera muy específica, platicaremos que el 50% de esos choques sépticos pues, son de origen pulmonar. Es decir, la mitad de todos los choques sépticos es por una infección pulmonar. ¿Cuál es la infección pulmonar más común? La neumonía, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, están asociados. ¿Listo? Y la otra es que si tú no sabes de ventilación mecánica, pide ayuda a un experto o busca un curso especialista o especializado en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque si tú mueves la presión positiva al final de la expiración, si tú le mueves frecuencia cardíaca, si tú le mueves volúmenes o presiones a tu ventilador, pues le vas a generar un daño que puede llegar a ser irreversible incluso a esa persona, ¿no? Puedes causar un volutrauma, puedes causar un barotrauma, puedes causar atelectasias, ¿listo? Y todo esto puede inducir al síndrome de distrés respiratorio agudo cuando tu paciente no lo tenía. Es más, cuando tu paciente ni siquiera requería la ventilación mecánica por un problema pulmonar, sino lo requería a lo mejor por un problema neurológico, porque fue una cirugía mayor grave, ¿listo? Por alguna otra circunstancia. Y entonces nosotros no manejamos adecuadamente este ventilador mecánico, esta ventilación mecánica, y le estamos ocasionando a esta persona pues una lesión, ¿no? De manera muy importante. Así que es, vaya, relevante tenerlo en consideración. Dentro de las situaciones que son indirectas, es decir, todas aquellas que no son propiamente de origen pulmonar, sino que tienen su origen en otro lugar y que van a tener una repercusión a nivel pulmonar. ¿Listo? Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, la sepsis de cualquier otro origen, ¿no? En la anterior decíamos una especificación, sepsis y choque séptico pulmonar, o sea, sepsis pulmonar y choque séptico pulmonar, ¿bien? Pero en esta solamente mencionamos sepsis, puede ser abdominal, del torrente sanguíneo, puede ser de cualquier otro lugar, el origen de la sepsis, y por el proceso inflamatorio sistémico se puede ocasionar un edema pulmonar, bien, y que este nos traiga como consecuencia un distrés respiratorio. El paciente politraumatizado por la misma circunstancia, vaya, el proceso inflamatorio vendrá de un origen diferente, listo, pero también tendrá que ver mucho con el origen de un edema pulmonar posible que exista y genere distrés respiratorio. Trauma de tórax, pues lo mismo, los pacientes quemados, además de que van a tener por ahí una fuga importante de líquido hacia terceros espacios, listo, pues obviamente también puede llegar a generar por el proceso inflamatorio un edema pulmonar y entonces causarnos el distrés respiratorio. Otras circunstancias como una apendicitis o una pancreatitis también nos pueden traer estas condiciones, listo. El uso de drogas, en este caso sobre todo los inhalados y los inyectados, ¿no? En este caso, pudieran llegar a generarnos un distrés respiratorio. La transfusión de hemoderivados también. Sabemos que por medio de la transfusión, a pesar de que nosotros hacemos doble verificación y estamos en constante vigilancia de estos procesos, pues sabemos que podemos encontrar una reacción de la persona, ¿cierto? Una reacción de características, sobre todo alergénicas. Y esta reacción de características alergénicas, ¿no? Sobre todo en este caso, pues nos va a traer unas complicaciones importantes como una inflamación en vías respiratorias y por lo tanto un distrés respiratorio por, digámoslo así, por un bloqueo, ¿no? O una obstrucción meramente de la vía respiratoria para el flujo del aire. Si eso disminuye, disminuye el aporte de oxígeno y el paciente comienza con la insuficiencia respiratoria. Digo, si esto es muy grave, puede llevarnos a un distrés respiratorio. Esa es una. Y la segunda causa pudiera ser que estemos ministrando un hemodiderivado de manera central, ¿cierto? Es decir, por un catéter venoso central, que se puede hacer, sí, pero se deben tener consideraciones y estar bajo vigilancia. ¿Por qué? Porque es un líquido que tiene ciertas características como una osmolaridad y una osmolalidad
muy altas. Entonces, esto puede ocasionar que a nivel pulmonar se cambien drásticamente las presiones y se genere un edema de pulmón y causar, ¿verdad? No necesariamente por un proceso inflamatorio, sino por este intercambio de presiones que puede existir entre la hidrostática y la oncótica, generar un edema de pulmón y entonces empezar con el distrés respiratorio. ¿Vale? Y por último, la coagulación intravascular diseminada son unas de las causas en total, ¿no? Tanto las directas como las indirectas, mucho más comunes que nosotros podemos encontrar en los pacientes que llegan a un hospital con distrés respiratorio. Sin embargo, vamos a conocer en la siguiente diapositiva que aún así los porcentajes se reducen muchísimo. ¿Por qué? Porque según un estudio en nuestro país, de 1.5 hasta 80 casos por cada 100,000 habitantes. Y esto va a depender muchísimo de la región en la que nos encontremos. Por ejemplo, no es lo mismo vivir a nivel del mar, donde vamos a tener menos problemas respiratorios, a vivir en zonas muy altas, muy elevadas, como por ejemplo la Ciudad de México o Toluca, ¿no? Incluso Toluca es todavía un poco más alto que la Ciudad de México. Entonces, no es lo mismo vivir en estas zonas que vivir cerca del mar, ¿no? O cerca del nivel del mar, vaya, a eso me refiero. Y pues obviamente en estas zonas va a haber mucho menos enfermedad respiratoria que evolucione drásticamente a como sí la puede haber en estas zonas muy altas de nuestro país, donde el 36% de los casos que se estudiaron, pues en realidad el 36% de los casos de síndrome de distrés respiratorio agudo son por choque séptico pulmonar. ¿Listo? Aquí vamos a englobar sepsis y choque séptico pulmonar. ¿Listo? 36% de los casos. Luego, 15% de los casos eh, em, son por choque séptico no pulmonar, es decir, por cualquier otro tipo de choque séptico abdominal, torrente sanguíneo, herida quirúrgica, todo lo que ya nosotros ya conocemos de esto y que platicamos justo la clase anterior, porque se acuerdan que mencionamos el paquete de acciones para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Esas infecciones asociadas a la atención de la salud nos llevan a choque séptico, ¿no? Por eso es que se hace un énfasis muy importante en el manejo y tratamiento de estas situaciones. Por lo tanto, el 15%, ¿no? Que nosotros tenemos de SDRA aproximadamente es por choque séptico de cualquiera de sus orígenes, salvo el pulmonar. Bien, y ya si le vamos sumando, pues ya nos da 51%, ¿no? Entre estas dos causas. Tanto choque séptico pulmonar como choque séptico no pulmonar ya son 51% de los SDRA, ¿no? Un poquito más de la mitad. Y después tenemos que también la siguiente causa va a variar muchísimo entre los estudios o las unidades hospitalarias que se estuvieron estudiando, donde nos dice que del 15 al 36% de los casos son por broncoaspiración, es decir, va a variar, ¿no? También en esta parte y todo se refleja un poco a el tipo de cánulas que nosotros estamos utilizando de manera constante. Por ejemplo, hubo una menor incidencia, ¿no? Del 15% aproximadamente en unidades hospitalarias donde se utilizara la cánula supraglótica o subglótica, como tú la conozcas, que es una cánula orotraqueal, pero que tiene un orificio y un espacio para que nosotros conectemos vaya, tenemos un ducto, lo conectamos a la succión continua y estamos pues, obviamente aspirando de manera constante secreciones y algunas otras sustancias que no requerimos que existan en ese momento y que pudieran llegar a causar una broncoaspiración. Entonces, eso nos va a ayudar en dado caso que tengamos alguna complicación y por lo tanto ha disminuido hasta el 15%. Y en los hospitales o lugares donde no tenemos este tipo de material, la incidencia es mucho mayor y llegamos hasta el 36% de los casos. Por eso es que varía bastante. Ahora, nos supongamos que nos quedamos con el promedio, ¿no? Entre 15 y 36%, pues aproximadamente es el 23-24%, ¿no? Digámoslo así, un promedio. Entonces, 36 más 15 ya son 51, más 24%, que sería la broncoaspiración, ya son 75%. Y ese 35% restante se va a dividir entre todas las causas que no hemos mencionado en esta parte de epidemiología, pero que mencionamos en las diapositivas anteriores. Es decir,
por quemaduras, pancreatitis, apendicitis, drogas, transfusión de hemoderivados, paciente politraumatizado, coagulación intravascular diseminada, tromboembolia pulmonar, absceso pulmonar, contusión pulmonar y los que son inducidos por ventilación mecánica, ¿no? O sea, todos esos van a sumar en total un porcentaje cercano al 30-35% de los casos restantes de síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? Entonces, las tres principales causas, ¿no? Epidemiológicamente hablando, pues claro que se pueden prevenir, ¿no? Porque son a final de cuentas infecciones asociadas a la atención de la salud, porque un paciente que llega a la unidad hospitalaria para que desarrolle choque séptico en 90 y tantos % de los casos es por una infección dentro de la unidad hospitalaria, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego la broncoaspiración, pues también usualmente se va a dar dentro de la unidad hospitalaria, ¿no? Que es lo más común, o en la atención prehospitalaria. Entonces, mucho ojo con esta parte porque nos puede desarrollar un distrés respiratorio que en ocasiones evoluciona muy rápido, pero que en ocasiones lo hace de manera un poco más paulatina. Bien, y para poder explicar esta parte de cómo evoluciona el distrés respiratorio, les presento esta diapositiva que tiene como título Anatomía patológica, ¿vale? Pero aquí nos dice luego en este esquemita que les estoy mostrando, que dice que la anatomía patológica, es decir, cómo va a ir evolucionando, cómo va a ir cambiando esta parte durante la enfermedad, ¿no? O sea, la función y la forma de las estructuras respiratorias durante la enfermedad, pues va a depender de la etiología, es decir, de la causa. No es lo mismo un distrés respiratorio que sea de origen por un paciente gran quemado, por ejemplo, a uno que sea por un origen de pancreatitis, y mucho menos va a ser lo mismo por un choque séptico de origen pulmonar. ¿Vale? ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque cada uno tendrá una fase, digamos, de inicio y una fase de latencia, ¿no? Específicamente en donde se va a ir a desarrollar poco a poco la enfermedad. Y eso lo podemos conocer, ¿verdad? Por medio de la historia natural de la enfermedad de cada una de las entidades patológicas que acabamos de mencionar. ¿Listo? Bueno, va a depender de la etiología que el tiempo en el que se tarde, digámoslo así, en cambiar la anatomía durante la enfermedad. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, depende también de nuevo de la situación en la que nos encontremos, se va a generar una lesión en la membrana alveolo-capilar, que puede ser una lesión directa o una lesión indirecta, ya lo hemos platicado, ¿cierto? ¿Qué es una lesión directa? Que se va a lesionar el alveolo. ¿Qué es una lesión indirecta? Que el que se va a ver afectado primeramente va a ser el capilar. ¿Listo? ¿Por qué? La lesión directa en el alveolo, porque es literalmente o forma parte literalmente de la vía respiratoria. Entonces, si existe la infección, va a estar infectado el alveolo, no el capilar, ¿no? De primera instancia. Después, pues bueno, ya ahí vamos a tener una complicación cuando ya se vuelva sepsis o choque séptico propiamente hablando. Pero si no, quien está lesionado, pues es el alveolo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del paciente gran quemado, del paciente con pancreatitis, del paciente con apendicitis, etcétera, etcétera, hay una lesión en otro lugar, ¿listo? En otro lugar anatómicamente hablando. Pero esa lesión que se encuentra en otro lugar va a tener una repercusión, ¿listo? De manera muy negativa sobre la presión arterial sistémica. Y la presión arterial sistémica va a descender, permitiendo que haya una liberación, ¿verdad? También o una modulación de esta parte inflamatoria, que además van a causar más vasodilatación local y sistémica, ¿no? Por la respuesta que se está generando, y esto va a aumentar la permeabilidad del capilar. Si aumenta la permeabilidad del capilar, permite que haya más fuga de proteínas, de líquidos, hacia el tercer espacio y del tercer espacio hacia el alveolo. ¿Listo? Entonces, la lesión puede ser en diferentes lugares, depende del origen del distrés respiratorio, si es directo o si es indirecto. Bien, ¿y esto qué nos va a causar? ¿Esta lesión qué va a causar? Ah, bueno, pues el edema alveolar que tanto hemos mencionado, los alvéolos se van a encharcar, como decimos coloquialmente, bien, va a aparecer un síndrome de membrana hialina secundario, ¿verdad? Pues esta parte de que el edema se está generando de manera profusa e importante en los alvéolos y claramente va a estar mediado por una respuesta
inflamatoria, de nuevo local o sistémica. ¿Listo? Y todo esto va a aparecer, ¿verdad? En diferentes etapas que nosotros le vamos a llamar fase exudativa, fase proliferativa y fase fibrótica. Y va a haber muchas bibliografías, ¿no? En realidad que solamente te hablen de la fase exudativa y de la fibrótica. ¿Por qué? Porque dentro de la fibrótica, digámoslo así, que existe la fase proliferativa. Sin embargo, nosotros la vamos a detallar para que podamos ir conociendo qué es lo que pasa realmente durante cada una de estas fases. ¿Listo? Entonces va a haber bibliografías, lo vuelvo a repetir, en donde encuentres exudativa y fibrótica solamente. Va a haber otras en donde encuentres, como en este caso, exudativa, proliferativa y fibrótica. ¿Bien? Y entonces, hablando de manera muy específica de la fase exudativa, nosotros tenemos, de acuerdo a los estudios y el conocimiento, que se desarrolla desde los 0 hasta los 7 días, vaya, que el paciente ha tenido estos problemas respiratorios. Entonces, puede ser que el paciente tenga ya 7 días con problemas respiratorios y que a los 7 días comience con una insuficiencia respiratoria severa que le genere mucho conflicto ya al paciente, es decir, ya una dificultad respiratoria importante, que requiera de oxígeno suplementario, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces eso nosotros lo podemos entender, no sé si tú lo recuerdes o si ustedes lo recuerdan de manera muy específico, bien, en donde el paciente con COVID, ¿no? Al principio nosotros teníamos una idea de que el COVID se contagiaba, ¿verdad? O sea, estabas en contacto con alguien que tenía COVID, que no lo sabía a lo mejor tampoco, te contagia y tenías un lapso alrededor de 7 a 10 días, según el inicio de la información por ahí en el año 2020, listo para que te pudiera aparecer los signos y síntomas. Podía ser antes o podía ser después, listo. Pero lo que sí era importante es que había un promedio de 7 a 10 días para que aparecieran los signos y síntomas respiratorios. A eso se refiere esta fase, es decir, tú te contagias una bacteria, virus, etcétera, ¿listo? Y tienes de los 0 a los 7 días para desarrollar todos los primeros signos y síntomas, tanto inflamatorios como respiratorios. Bien, entonces a eso voy con lo que mencionábamos hace ratito de que no va a ser lo mismo. ¿Listo? No va a ser lo mismo si si el paciente tiene una enfermedad respiratoria a que si el paciente tiene una pancreatitis, una apendicitis, es politraumatizado, etcétera. O sea, no va a ser el mismo tiempo de acción. Muy probablemente el paciente politraumatizado genera una respuesta inflamatoria aguda, severa en ese momento y aparezca el distrés respiratorio a lo mejor hasta en el día 0, ¿no? O sea, es decir, en cuestión de horas, ¿listo? Y puede ser, o minutos incluso, puede ser que nosotros estemos contagiados. Volvemos a lo mismo de un COVID, de un Acinetobacter baumani, ¿no? Que tocamos madera para ambas, ¿listo? Que sea grave y entonces tienes un periodo de latencia, o bueno, la bacteria tiene un periodo de latencia y de incubación que va a durar esta parte de los 0 a los 7 días para comenzar a generar, pues, los signos y síntomas. ¿Bien? Entonces tenemos esta parte de la fase exudativa, en donde en estos días existe la proliferación de los mediadores proinflamatorios, ¿no? O sea, hay una liberación excesiva de estos mediadores proinflamatorios, como cuáles, como los leucotrienos, por ejemplo, que son pues unas células que vienen acompañadas de los leucocitos, ¿listo? Sobre todo de los linfocitos y que van a generar una respuesta inflamatoria local importante. Tenemos igual al factor activador de plasminógeno, ¿listo? Que va a estar ahí actuando e interactuando constantemente, pero que va a generar inflamación. Vamos a tener radicales libres de oxígeno, que sabemos que estas sustancias pues pueden llegar a ocasionarnos pues bastantes problemas porque como su nombre lo dice, oxidan, ¿no? Son estos radicales libres de oxígeno que son estas moléculas de oxígeno que se unen a otras moléculas que idealmente no lo tendrían que hacer, listo, y que empiezan a alojarse entre las paredes celulares, pues empiezan a oxidar las mismas y empiezan a dañar a la célula de afuera hacia adentro, causando que en algún momento la célula genere apoptosis, ¿bien? Y haya una muerte celular y obviamente aumente la inflamación. Y algunas proteasas o también conocidas como enzimas, ¿listo? Como tú quieras denominarle, que van a ayudarnos a que el proceso inflamatorio vaya creciendo.
¿Por qué? Porque van a ir interactuando no solamente con estos mediadores que acabamos de mencionar, sino que van a interactuar con neutrófilos, van a permitir la diapétesis y migración de los macrófagos también, van a activar la cascada de la coagulación por el proceso inflamatorio y la lesión que existe en el lugar, ¿listo? Y eso va a liberar a algo que nosotros conocemos como factor de necrosis tumoral alfa. Cuando este factor de necrosis tumoral alfa está en el torrente sanguíneo, vaya, pues como su nombre lo dice, usualmente nos va a llevar a un proceso de muerte, ¿no? En este caso de muerte celular. Y va a empezar a dañar a ciertos niveles de las células, generando más proceso inflamatorio. Pero además se va a activar la interleucina 8 durante todos estos procesos entre la interacción con estas sustancias y las células. Y la interleucina 8 es una de las interleucinas que más genera proceso inflamatorio, ¿no? Entonces va a estar activada, va a tener una respuesta positiva para su liberación y activación, y nosotros vamos a tener una respuesta inflamatoria más pronunciada. Y por medio de la cascada de la coagulación, pues se va a activar y como dijimos, va a empezar a generar trombos y por lo tanto se va a generar microtrombosis en las regiones especializadas, en donde nos encontremos, ¿no? En este caso, pues a nivel pulmonar. Va a haber una respuesta trombótica que puede empezar a ocluir de cierta manera los capilares. ¿Listo? Y entonces, si no tenemos a la membrana alveolo capilar en adecuadas condiciones, ni el alveolo ni el capilar, vamos a tener una situación compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque ni el alveolo intercambia adecuado porcentaje de gases, ni la sangre trae adecuado volumen, ¿no? O sea, está disminuido o se ve disminuido porque hay un trombo, ¿listo? Obstruyendo u ocluyendo, en este caso, pues el flujo sanguíneo normal. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta y todo esto va a ocurrir, de nuevo, depende de la situación, desde los 0 hasta los 7 días, según la enfermedad que nosotros presentamos. Y en este momento, pues obviamente el paciente comenzará, ¿verdad? Con una alteración ventilación-perfusión. ¿A qué se refiere? A que no va a haber una buena ventilación y o no puede haber una adecuada perfusión, ¿listo? Lo cual va a empezar a representar signos y síntomas como disnea, palidez, incluso en algunos pacientes cianosis, ¿listo? Obviamente si existieran muchas secreciones y demás, pues ya existiría tos, ¿no? Y obviamente una tos productiva con secreciones, ¿listo? Entonces también es bien importante tenerlo allí en consideración. Después, la fase proliferativa va de los 0 a los 15 días. ¿Listo? ¿Y por qué de nuevo de los 0 días? Porque dijimos que puede haber entidades patológicas que en cuestión de horas, ¿listo? Incluso minutos, si la situación es muy grave, pueda ocasionar el distrés respiratorio. Entonces tenemos desde el día 0 que contar. ¿Por qué? Porque cuando se activa todo lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, entonces va a existir una proliferación, como bien lo dice aquí su nombre, proliferativa, de células que se llaman fibroblastos. Estos fibroblastos son células que se liberan y se activan cuando nuestro cuerpo está siendo dañado. ¿Listo? Y se activan al inicio como un medio de defensa, en el sentido de que estos fibroblastos se van a adherir al tejido, ¿listo? Que está siendo dañado y le van a seguir dando una forma y estructura, le van a dar una cierta rigidez para que no se dañe, no se rompa, digámoslo así, este tejido. Bien, pero en exceso, con una respuesta inflamatoria desmedida, no va a ser bueno ni positivo porque estos fibroblastos van a generar inflamación y necrosis en el parénquima pulmonar, es decir, la estructura anatómica de los pulmones, que además va a estar sumado a que ha ido progresando la microtrombosis y va a generar una endarteritis por microoclusión, es decir, una inflamación de las arterias, ¿no? En este caso, por una trombosis, ¿listo? Que está generando esta microoclusión. Y entonces eso va a condicionar a que ciertos alveolos dejen de funcionar, colapsen, la membrana alveolar no funcione, la membrana capilar tampoco, y entonces tengamos unidades alveolares silentes, alvéolos que no intercambian gases, literalmente. Bien, y eso pues obviamente nos trae complicaciones porque va a haber cada vez menos y menos y menos alvéolos que van a estar intercambiando gases y entonces los signos y síntomas se agravarán en esta persona.
Ujú. Después tenemos que todo esto, pues, va a generar la alteración de la ventilación-perfusión y la va a aumentar, la va a proyectar, digámoslo así, ¿sí? Muchas veces más de lo que ya estaba en la fase anterior. Si ya teníamos problemas respiratorios, aquí van a ser evidentes. Aquí la persona sí va a requerir ya de un tratamiento con oxigenoterapia, ¿listo? Que puede ser desde bajo flujo, alto flujo o ya una ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Va a depender mucho de la clínica con la que llegue el paciente y el trastorno que esté presentando en ese momento, ¿no? Ya dijimos directo o indirecto, según las causas, pues también será la atención que le vamos a brindar. De primera instancia, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿bien? O sea, solamente hasta la alteración, ventilación, perfusión y ya después estaremos platicando y ahondando un poco más acerca de este manejo, ¿listo? En este caso, vamos a hablar de la fase fibrótica. Bueno, ya llegaron los fibroblastos, ya fueron proliferados. ¿Listo? Ya se están liberando y se están adhiriendo a las zonas específicas de los pulmones. Pero, ¿qué va a pasar si esto continúa, verdad? Porque a lo mejor durante estos 7 días, pues volvemos a lo mismo, es una infección respiratoria, no te la estás cuidando adecuadamente, no fuiste a una atención correcta, a lo mejor con el médico, o estás hospitalizado, y a lo mejor estuviste intubado por la cirugía que platicamos o por alguna otra circunstancia, y entonces pasa 2, 3 días, deciden que ya te van a despertar, te van a extubar, lo hacen, ¿no? Y a los 3, 4 días comienzas otra vez con signos de infección, ¿no? En este caso, el paciente que estaba con ventilación mecánica previa o la persona que no se cuidó, ¿no? Fuera de casa. Nos comienzan a agravarse los datos clínicos, los signos y síntomas, comienza fiebre, comienza a haber una respuesta pues inflamatoria más severa y entonces los fibroblastos comienzan a interactuar de manera negativa. ¿Por qué? Porque se liberan o se continúan liberando, ¿no? O sea, durante todo este periodo, desde la fase proliferativa hasta la fase fibrótica, se siguen liberando fibroblastos. Y estos fibroblastos se van a acompañar con depósitos de colágeno en el área lesionada, es decir, en aquellos alveolos y en aquel tejido que vea y detecte el cuerpo que ya no funciona, ahí va a llegar un fibroblasto, se va a adherir y le van a dar un depósito de colágeno. Lo que yo quiero que te imagines en este momento es como si el fibroblasto fuera un ladrillo, ¿listo? Y la colágena fuera cemento. Entonces tú estás haciendo una pared, ¿no? Entonces colocas cemento, colocas ladrillo, ¿listo? Y vuelves a colocar cemento. Bien, entonces si tú dejas que ese cemento, que en este caso sería la colágena, bien, se seque, se endurece de alguna manera, bien, y eso hace rígido a los pulmones. Y como su nombre lo dice, esta fase, ¿verdad? Que va acompañada de estos depósitos de colágeno y que esto va a aumentar las unidades silentes, que los alvéolos que ya no van a funcionar, pues me va a llevar a una fibrosis mural. Como su nombre lo dice, fase fibrótica me va a llevar a una fibrosis, a un endurecimiento de las paredes de los pulmones, lo cual va a ser muy complicado. Y esto lo vuelvo a retomar cuando el paciente tenía COVID-19. Vimos muchos casos cuando los pacientes afortunadamente sobrevivían ante la entidad del COVID, listo, que requerían de una rehabilitación pulmonar. ¿Por qué? Porque durante todo este periodo tuvieron un distrés respiratorio que estaba acompañado de procesos inflamatorios severos, sistémicos, y que tuvo repercusiones muy importantes en la función pulmonar. E incluso puede haber gente que en esta fecha, ¿no? 4 años después de que tuvo que padecer estos problemas, continúe con datos de falla respiratoria, continúe sin recuperar la movilidad por completo, vaya lo que él hacía, las actividades que él o ella realizaba previas a la infección de COVID-19, listo, y con muchas repercusiones respiratorias. Eso por todo este proceso de fibrosis pulmonar que se generaba por el distrés respiratorio. Y cuando todo esto aparece, pues aparece como tal el distrés respiratorio agudo, ¿no? O sea, para hacerlo así, agudo. O sea, en este momento, de un día para otro, literalmente el paciente deja de tener la oportunidad de empezar a respirar por sí solo, le empieza a faltar el aire, a tener una disnea tremenda, muy importante y que le puede condicionar
pues obviamente su estado clínico, su estado de salud, ¿vale? Entonces, es importante ver eso porque ahora, ya viendo específicamente un alveolo, pues vamos a entender qué es lo que pasa, ¿no? Durante mucho tiempo. Digo, ya lo mencionamos en la fase exudativa, proliferativa y fibrótica, pero ahora en el alveolo, ¿qué es lo que pasa? Y tenemos esta imagen que está dividida a la mitad, el alveolo, ¿no? Con una línea una línea y un puntito, ¿no? Está dividido a la mitad. Y aquí dice alveolo normal y aquí dice alveolo con distrés respiratorio. Bien, entonces en el alveolo normal nosotros sabemos que existe un macrófago que siempre va a estar ahí, al menos uno por cada uno de nuestros alveolos. Pueden existir más, pero al menos debería existir uno, ¿listo? Que además ese alveolo normal tiene una membrana epitelial, que es una línea verdecita que se ve aquí bien marcadita, ¿listo? Voy a acercar un poco la imagen para que la veas. Aquí dice una línea verdecita que es la membrana epitelial. Listo, después esa membrana epitelial que es altamente permeable para el intercambio de los gases, tenemos a las células tipo 1 o los neumocitos tipo 1. Estos neumocitos tipo 1 son los que se encargan de darle estructura, ¿verdad? Una estructura y una forma correcta al alveolo. ¿Listo? Y después de eso tenemos a las células tipo 2 que van a estar entre las células tipo 1, ¿listo? Y que estas células tipo 2 además de unir entre sí a las células tipo 1, tienen funciones diferentes. Por ejemplo, estas son las que liberan el factor surfactante que nosotros utilizamos desde el nacimiento para que poco a poco los pulmones sean más distendibles, sean mucho más estirables, por así decirlo, ¿listo? Y no sean tan rígidos. Entonces, el factor surfactante va a estar rodeando constantemente el alveolo y va a estar en movimiento, ¿listo? Ese movimiento permite, bien, que los gases que hay dentro del alveolo no condensen, ¿listo? Y terminen generando agua en estado líquido. Es lo que nosotros queremos evitar. Y con la normalidad, el factor surfactante, vuelvo a decirlo, es lo que permite que moléculas de oxígeno e hidrógeno, ¿listo? Que forman agua o vapor de agua, estén girando constantemente, pero nunca se unan una con la otra para que no puedan condensar y no se genere como si fuera un tipo lluvia, ¿no? Y entonces el alveolo se encharque. Eso no lo va a permitir y eso es una de las funciones del surfactante. ¿Listo? Más abajo vemos aquí el capilar, que aquí lo hicieron muy cortito, ¿no? El capilar lo va a rodear por completo al alveolo. ¿Listo? El capilar pulmonar. Y vemos esta línea que se ve como punteada, ¿listo? Que es el intersticio, ese famoso tercer espacio. Y como lo estás viendo, se encuentra entre el capilar y el alveolo, ¿no? Hay un tercer espacio que va a permitir mantener un equilibrio o un amortiguador si es que llegáramos a tener indicios de un edema, de una sobrecarga de volumen. Bueno, el intersticio es el que nos va a ayudar para tratar de sostener y equilibrar de alguna manera las presiones de ambas cavidades. Bien, bueno, eso es en condiciones normales. Ahora, un alveolo con distrés respiratorio agudo, listo, quiero que veamos la imagen primero. Tenemos una membrana epitelial, pues dañada, ¿no? En este caso ya ni siquiera se ve así como del otro lado, que era de color verdecito. Aquí no, aquí ya se ve una pared incluso más gruesa. Si vemos las células tipo 1, las células tipo 1 están pues prácticamente inflamadas, ¿no? Están inflamadas estas células tipo 1 y además, ¿listo? Tiene mucho líquido ese alveolo, ¿no? Esta línea que se ve aquí, el fondo como naranja clarito, ya habla de que es líquido. En este caso, pues obviamente es sangre, ¿no? O sea, está mezclado con sangre, ¿listo? ¿Y por qué lo decimos? Porque aquí hay em, un eritrocito, ¿no? Básicamente, que no deberían de existir, ¿verdad? Los eritrocitos dentro de los pulmones. Pues aquí tenemos un eritrocito. Dijimos que el macrófago iba a estar, pero en este caso ya está flotando y está viajando por el líquido para que pueda encontrar, si es que existiera algún ente patológico, pues empezar a atacar. ¿Listo? Y además, el mismo proceso de encharcamiento hace que el factor surfactante deje de tener el efecto esperado. ¿Listo? Y si no hay factor surfactante, entonces el alveolo comenzará a colapsar. Bien, comenzará a colapsarse. Además, si te das cuenta, el intersticio está más ancho, ¿no? Que en la imagen del otro lado.
El intersticio es mucho más ancho, ¿por qué? Porque además está fungiendo como este buffer o este amortiguador que habíamos comentado para tratar de regular las presiones entre una y otra cavidad. Pero aquí también el problema es que todo el proceso inflamatorio va a estar ocasionando que haya una vasodilatación y por lo tanto un aumento en la permeabilidad capilar, lo que está condicionando a que se fuguen sustancias, proteínas, líquido y algunos tipos de células hacia un espacio donde no deberían de estar. Por ejemplo, aquí vemos todas estas manchitas como moraditas, son los neutrófilos. Aquí no los vemos, ¿no? En lo normal. O sea, aquí en lo patológico ya empezamos a ver neutrófilos. ¿Por qué? Porque detectan que en esta zona hay inflamación y los neutrófilos usualmente son los primeros en llegar a detectar qué es lo que está pasando. Entonces comienzan a fugar hacia adentro del alveolo y hay agentes patógenos, como por ejemplo esto que se ve aquí, esta manchita de color verde, es como si fuera un agente patógeno, ¿no? Es decir, ya se fugó del torrente sanguíneo hacia el alveolo. ¿Listo? Y comienzan a inflamarlo. Todo esto nos va a traer repercusiones. ¿En qué? En dos procesos muy importantes. El primero, en el intercambio de oxígeno y el segundo, en el proceso de la ventilación. En este caso estamos hablando de la ventilación-perfusión, ¿no? Para ser muy específico. Y estamos hablando que en el intercambio de oxígeno, pues vamos a tener una limitación en la capacidad de difusión de gases, de difusión del oxígeno para ser específico, en donde va a haber menos difusión y va a haber un aumento de atelectasias por el líquido que no deja que funcione el factor surfactante y también va a haber una disminución de la difusión por un aumento de la oclusión alveolar. ¿Listo? Que está mediada por todos estos procesos, que nos va a llevar a qué, clínicamente hablando, a una hipoxemia, porque va a empezar a haber menos cantidad de oxígeno en sangre, porque el alveolo, en lugar de tener toda esta superficie para poder intercambiar oxígeno, ahora solamente tiene esta, y ni siquiera lo va a poder hacer de la mejor manera posible. ¿Listo? O sea, disminuye mucho el área. Recuerda que los gases, pues, pesan menos que los líquidos, ¿no? Física y químicamente hablando. Entonces, como tienen menos peso, de manera muy específica, los gases siempre van hacia arriba y los líquidos y sólidos hacia abajo. Entonces, entre más líquido tengamos, menos espacio tendremos para los gases y por lo tanto menos se van a intercambiar. Y esto nos va a llevar de nuevo a la hipoxemia. ¿Listo? Y además, el efecto contrario también va a aparecer. ¿Por qué? Porque la cantidad de CO2 alveolar, listo, va a disminuir en este apartado, ¿no? Ya en una situación un poco más crónica. Va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque si no se intercambia el oxígeno hacia el torrente sanguíneo, pues tampoco el CO2 se va a intercambiar hacia el alveolo. Y esto también nos va a traer una repercusión sobre que va a disminuir la complianza o el compliance o la distensibilidad, que es lo mismo, pulmonar. Listo, vas a encontrar muchas referencias bibliográficas que hablen de compliance pulmonar o que hablen de distensibilidad y es absolutamente lo mismo, ¿vale? Y además, como habíamos mencionado, va a disminuir la superficie ventilada, lo cual nos va a traer muchas complicaciones sobre el manejo de esta ventilación-perfusión. Y el paciente va a tener problemas evidentes, ¿no? Datos clínicos muy importantes que nos van a dar a entender que el proceso pues no está bien, ¿no? Que hay que estarlo evaluando constantemente. Ahora, ¿cómo va a aparecer el paciente? Bueno, va a llegar con una disnea, ¿listo? Aguda, que usualmente va a evolucionar en horas, es decir, va a comenzar leve, moderada y grave en cuestión de horas. Puede llegar con taquipnea, ¿no? Es decir, acompañadas, disnea y taquipnea. La disnea, pues la falta respiratoria y cómo la va a querer solucionar con la taquipnea, tratando de respirar mucho más rápido, ¿no? Que en algunas ocasiones será hasta una hiperpnea con frecuencias respiratorias cercanas a las 40 respiraciones por minuto, tratando de compensar los alvéolos que no están intercambiando adecuadamente oxígeno con los que sí lo pueden hacer, ¿listo? Y pues obviamente esto nos dará algunos resultados que ahorita vamos a platicar, ¿bien? Además, el paciente puede llegar con diaforesis, con estertores húmedos bilaterales a la auscultación e incluso en muchas ocasiones ni siquiera se necesita auscultarlo porque van a ser audibles, ¿no? En este caso, se van a escuchar
desde que estamos vigilando o valorando a nuestro paciente. Y la taquicardia que va a venir acompañada, en este caso, ¿no? Cualquiera de estos datos clínicos, sobre todo de la taquipnea y la disnea. ¿Por qué? Porque el corazoncito va a tratar de suplir, en este caso, aumentando su frecuencia cardíaca, va a tratar de suplir la perfusión, ¿no? Se le va a dar más énfasis a la perfusión, al movimiento de la sangre, que propiamente al intercambio de gases. Con eso tratando de suplir, porque si mueve más rápido la sangre, ¿no? Entre comillas, si la mueve más rápido, pues menos falta de oxígeno van a tener los tejidos. Es algo que va a tratar de suplir el corazón, va a ser como este buffer o amortiguador de la falla respiratoria. Pero lo que les decía, vamos nosotros a tener que conocer ciertas pruebas que nos van a hablar de cosas específicas cuando un paciente tenga una insuficiencia respiratoria grave, en este caso que nos pueda evolucionar a un distrés respiratorio. Y dentro de esas pruebas más relevantes tenemos tres. ¿Listo? Pudieran ser cuatro, ¿no? Pero en realidad aquí yo le cambiaría, seguirían siendo tres y en vez de rayos X yo le pondría aquí imagen de tórax, ¿no? La que tengamos disponible más rápido. Le pongo rayos X porque usualmente es la que tenemos más rápido disponible, pero si fuera una tomografía sería el gold estándar, ¿no? El estándar de oro para poder diagnosticar al 100% la clínica del paciente. Bueno, la gasometría arterial es uno y el índice de Kirby es otro, ¿no? En este caso necesitamos de la gasometría arterial para obtener el índice de Kirby, ¿listo? Y que con estos tres parámetros o estos tres valoraciones que nosotros tenemos que hacer de imagen de laboratorio y una escala de medición, pues entonces con eso nosotros podemos diagnosticar al paciente con distrés respiratorio agudo, ¿vale? Dentro de la gasometría arterial, nosotros nos vamos a enfocar a tres valores principales. Después vemos, ahorita les digo cómo se calcula el índice de Kirby, ¿no? Primero vamos con la gasometría arterial. Dentro de la gasometría arterial, nosotros tenemos tres parámetros fundamentales, ¿listo? No vamos a ir a ver al bicarbonato, en este caso, ni al potasio, ni al sodio, ni al lactato, ¿no? O sea, lo primero que nos va a importar antes de ver cualquier otro dato son tres parámetros muy importantes, que es la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y el pH del paciente. C, y de nuevo tenemos que saber que hay otros parámetros muy importantes que pueden servir como amortiguador, pero de nuevo, los tres primeros que tenemos que ir a revisar son estos. Posterior ya veremos los amortiguadores, por ejemplo, del CO2, pues el bicarbonato, ¿no? Por ejemplo. Y después ya veremos más acá abajo el lactato, ¿no? Como dice aquí. Pero es importante ir paso a paso. Bueno, presión arterial de oxígeno. Nosotros sabemos que lo normal de la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Eso es lo normal y todos deberíamos estar dentro de estos parámetros normales. Posterior a eso, nosotros, más bien, menor a eso, a esos 80 milímetros de mercurio, nosotros podemos presentar una hipoxemia leve que pudiera tener o no signos y síntomas, porque incluso en situaciones críticas nos hablen el panorama, ¿verdad? El paciente puede tener de 60 a 80 milímetros de mercurio y esta es una hipoxemia leve, pero que es suficiente para que el paciente se mantenga bien perfundido. ¿Listo? O sea, con una perfusión ligeramente disminuida, pero que cumple con los criterios mínimos básicos para seguir vivo. ¿Bien? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente va a aparecer uno de estos parámetros, sino que van a venir acompañados. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una PAO2 de menos de 80 milímetros de mercurio, yo tengo una hipoxemia leve. Pero si yo la llego a tener, la PAO2, en menos de 60 milímetros de mercurio, yo ya me encuentro en una hipoxemia grave, que muy probablemente sea refractaria a oxigenoterapia. Es decir, ni el bajo flujo ni el alto flujo van a funcionar del todo en este momento, ¿no? El alto flujo puede ser que sí, pero no necesariamente. Por eso es que por ahí, de nuevo, los nuevos criterios y las nuevas medidas de atención, pues estarán en crítica durante estos años, ¿no? Porque ahora nos dicen que podemos utilizar puntas de alto flujo y que es más que suficiente, pero de nuevo tendremos que ver la clínica del paciente, ¿no? Si el paciente solamente requiere de eso, pues está bien, pero si requiere de algo más, pues hay que aportárselo.
¿vale? Entonces puede ser una hipoxemia grave y además puede ser refractaria. ¿Qué es esto? Lo vuelvo a repetir, a que con oxigenoterapia convencional de bajo o alto flujo no vamos a poder revertir el efecto de la hipoxemia, ¿vale? Después, el segundo parámetro, en este caso, ¿listo? El segundo parámetro, en este caso, va a ser la PACO2, ¿no? La presión arterial de CO2, en donde aquí podemos encontrarnos los dos espectros, es decir, hipocapnia o hipercapnia. Pero esto sí va a depender muchísimo del tiempo en el que nos tardemos, ¿listo? Tratando de, más bien el tiempo en el que nos tardemos en diagnosticar el distrés respiratorio, en que el paciente llegue, ya sea desde que comienza sus signos y síntomas respiratorios, o que el paciente ya se encuentre hospitalizado y durante un tiempo y demás, y haya pasado a lo mejor un par de días, pues nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una hipocapnia, usualmente viene acompañada de una hiperventilación clínicamente hablando. Y esa hiperventilación y esa hipocapnia pues nos van a decir que el paciente tiene poco tiempo con los datos clínicos. ¿Por qué? Porque van a ser el buffer. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado, me regreso un poco, los datos clínicos? Taquipnea, ¿listo? La taquipnea va a tratar de ayudarme a suplir la disnea, la dificultad respiratoria, va a tratar de ser suplida por la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si eso pasa, yo voy a tratar de eliminar lo más que pueda de CO2 para tratar de mantener un equilibrio. Es decir, no tengo tanto oxígeno, bueno, voy a tratar de eliminar la mayor cantidad de CO2 posible y voy a tratar de meter la mayor cantidad de oxígeno posible. ¿Listo? Y mantener un equilibrio. Bien, y con eso nosotros vamos a encontrar que el pH va a tener repercusiones específicas, ahorita lo vamos a platicar, ¿vale? Pero si tú te encuentras a un paciente con hiperpnea, ¿vale? Un paciente con hiperpnea, entonces ese paciente muy probablemente lo tengamos con alteraciones, ventilación, perfusión. Es decir, este paciente ya está reteniendo CO2 en exceso, por arriba de los 50 milímetros de mercurio, que es la presión de PACO 2, ¿no? Que es, estamos hablando de que la presión de PACO 2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, y por arriba de los 50 milímetros de mercurio tenemos hipercapnia, propiamente hablando. Entonces ya estamos reteniendo 50 o más milímetros de mercurio de CO2. ¿Listo? Y esto pues obviamente ya nos refleja las alteraciones ventilación-perfusión. Que ahora, ¿cómo se van a ver reflejadas o qué tienen que ver con el pH? Bueno, el CO2 es un precursor de ácidos volátiles. ¿Listo? Entonces, si entre más CO2 tengamos, más ácido carbónico vamos a producir. ¿Listo? Y el ácido carbónico, lo vuelvo a repetir, es un ácido volátil y los ácidos volátiles viajan en el torrente sanguíneo. Es lo que hacen, pues acidifican literalmente la sangre. Entonces, si hay un ácido volátil en grandes cantidades en la sangre, esta se va a acidificar. Bien, si no existiera tanto CO2, pues entonces vamos a tener una disminución de la producción de ácidos volátiles y por lo tanto la sangre puede llegar a presentar una tendencia hacia la alcalosis, ¿no? Hacia las bases. Entonces va a ser una sangre alcalótica, en este caso con un pH aumentado por completo, ¿no? O sea, por arriba de 7.5, a lo mejor, ¿no? 7.5. Recuerda que igual el pH es 7.35, 7.45, ¿no? En el caso de la sangre arterial. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque ahora lo retomamos en el pH, diciendo que podemos encontrar alcalosis que va a ser inicial, y la alcalosis, si es inicial, está acompañada de hipocapnia, ¿listo? Y muy probablemente, pues de cualquiera de estas dos presiones de oxígeno, ¿no? Aquí sí pueden existir cualquiera de las dos. De nuevo, si el paciente está en hipocapnia, puede ser que esté comenzando la clínica del paciente, entonces lo podemos prevenir y con menos invasión y menos tratamiento a largo plazo y demás, y empezamos a prevenir muchas situaciones en el paciente. Bien, pero si nosotros ya nos encontramos a un paciente con acidosis, muy probablemente tenga el paciente hipercapnia. Bien, ¿por qué lo digo así? Porque la acidosis puede ser respiratoria solita, ¿no? Por la hipercapnia propiamente hablando, o puede ser una acidosis que en respiratoria y metabólica al mismo tiempo, es decir, que venga acompañado
de algo que se llama acidosis mixta, ¿no? Ustedes ya lo habrán escuchado en algún momento, en donde tanto las alteraciones respiratorias como metabólicas van a estar alteradas. ¿Por qué? Porque si no llega adecuado oxígeno, ¿verdad? Al resto de los tejidos, se modifica la forma de respiración de nuestras células. Nosotros respiramos de manera aerobia, es decir, necesitamos oxígeno para poder respirar, ¿cierto? Pero cuando no tenemos esa posibilidad, respiramos de manera anaerobia, ¿cierto? Y al momento de nosotros respirar de forma anaerobia, lo que va a pasar es que en lugar de producir moléculas de ATP, ¿no? O de los ácidos nucleicos propiamente hablando, no solamente ATP, sino GTP, UTP, CTP y TTP, ¿no? Que son las abreviaturas correspondientes, pero en mayor cantidad ATP, bien, en vez de producir todo eso, vamos a empezar a producir ácido láctico, ¿no? El piruvato, en lugar de convertirse de manera positiva por medio de la glucosa y el oxígeno y generar ATP, pues se va a quedar solamente probablemente con glucosa, con muy poco oxígeno, y va a empezar a producir ácido láctico o lactato, ¿no? En este caso, y pues obviamente comenzará a generarse un ácido volátil en sangre que va a acidificar la sangre, literalmente, y que vamos a tener una acidosis mixta, es decir, respiratoria y metabólica. La respiratoria por la hipercapnia y la metabólica por, que va a ser una acidosis láctica por hipoxia celular. Bien, y entonces puede ser que nos encontremos una o las dos, ¿vale? En conjunto. Y eso es muy importante porque ya nos está dando un parámetro, es decir, está el paciente con hipoxemia y además el paciente está con una acidosis importante, ¿no? Que nos está llevando a algunas alteraciones específicas en el cuerpo. Y entonces para determinar que mi paciente qué tan grave se encuentra en cuanto a la insuficiencia respiratoria, nosotros obtenemos el índice de Kirby, que ahora sí vamos a platicarlo como nos preguntaban hace ratito en el chat, ¿cierto? Donde dijimos, primero necesitamos la gasometría para saber cómo se encuentra, acidosis, alcalosis, metabólica, respiratoria, mixta, etcétera. ¿Listo? Y ya entendiendo eso, me voy rápidamente a mi índice de Kirby. ¿Cómo lo obtengo? Con mi presión arterial de oxígeno y la FiO2. ¿Listo? Entonces, esto va a ser muy importante, una división, así como está ahí, PaO2 sobre FiO2, literalmente. ¿Listo? Donde yo les pongo ahí un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a cambiar? Recuerda que la FiO2 usualmente nosotros la manejamos en porcentaje, ¿cierto? Entonces, que 20%, que 30%, que, bueno, 21%, 30%, 40, 50, 70, hasta 100%. ¿Estás de acuerdo? Pero para que yo lo pueda dividir adecuadamente, eh, eh, vaya, con un número ordinal, como nosotros lo conocemos, pues yo necesito convertir el porcentaje a números ordinales. Y al momento de convertirlos, pues me sale con punto decimal, ¿no? Porque 100% es igual a una unidad. ¿Estás de acuerdo? Matemáticamente hablando. Entonces, lo convertimos a puntos decimales. En este caso, el ejemplo que yo te doy es un paciente que tiene presión arterial de oxígeno de 85 milímetros de mercurio y tiene una FiO2 al 21%, es decir, 85 entre 0,21 y me da un resultado de 404,7. ¿Listo? Que si tú ves en esta misma diapositiva, pues está dentro de los parámetros normales, porque es de 300 a 500, la PAFI, o también conocido como el índice de Kirby, ¿vale? Es todo lo que nosotros tenemos que hacer en este caso. Bien, ahora, aquí es donde comienza a complicarse. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene de 201 a 300 en el índice de Kirby, tenemos hipoxemia. ¿Y qué puede ser, no? Propiamente, conforme los datos clínicos de la persona vayan aumentando, pues la hipoxemia será leve o moderada. ¿Listo? En este caso, leve o moderada. Y para diagnosticar, o sea, un criterio diagnóstico fundamental del distrés respiratorio agudo es que el índice de Kirby sea menor a 200. Con menos de 200, el paciente se encuentra en síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? Entonces, esto también es bien importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque imagínate, si yo te estoy hablando de 85 milímetros de mercurio, ¿no? O sea,
vaya, sí es lo normal, pero normal, digamos, bajo, ¿no? Tendríamos que estar entre los 90 y los 100 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿no? Entre punto 21, que es al aire ambiente, digámoslo así, me da 404. Si yo tengo 200, pues estoy teniendo la mitad de esto que a mí, a mí me parece ya un poco normal bajo, ¿no? Si ya la situación clínica de la persona es importante, va a tener mucha hipoxemia y esto nos va a empezar a traducirse a una hipoxia, ¿no? A una falla respiratoria y entonces a traernos algunos problemas, ¿vale? Otro de los criterios que habíamos mencionado en este caso es los rayos X de tórax, que de nuevo yo te digo que puede ser una imagen de tórax, ¿listo? O los rayos X de tórax, que sería lo más rápido que a veces tenemos en las unidades hospitalarias. Algunas van a decir, bueno, pues es lo mismo, igual hay mucha gente en rayos X y también hay mucha gente en tomografía, ¿no? Puede ser, pero igual y es más sencillo de alguna manera tomar la placa de rayos X que tomar la tomografía. Entonces también va a depender mucho del acceso que tengamos a el material, ¿no? Y al equipo disponible, pero sí es importante que tengamos una imagen de tórax, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar aquí? Que haya infiltrados bilaterales y difusos, es decir, que los infiltrados no se encuentren solo en una región, sino que se puedan encontrar en diferentes lugares, arriba, abajo, en medio, ¿no? Es decir, ápices, bases o en la región medial de los pulmones y difusos, ¿no? Unos y otros y que sean en bastantes cantidades. Otro dato muy importante, al menos en la placa de rayos X, es que no encontremos cardiomegalia. ¿Listo? Y lo pongo aquí comúnmente. ¿Por qué? Porque si existiera cardiomegalia, nosotros ya tendríamos que empezar a sospechar de una insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Y que la insuficiencia cardíaca me está generando el edema de pulmón, pero ese es un edema de pulmón cardiogénico. Por lo tanto, la falla no es respiratoria, sino es cardíaca y hay que tratarlo de una manera distinta. Lo veremos en las siguientes clases, ¿no? Que vamos a tener, ¿vale? Pero es muy importante eso, es un dato específico, sobre todo en rayos X, ¿bien? Pero otra cosa muy importante es que en este caso, ¿no? Voy a sacar aquí una plumilla, ¿listo? En este caso, para también diferenciar el edema de pulmón cardiogénico del no cardiogénico, son los infiltrados bilaterales difusos, porque en el cardiogénico, voy a hacer un rayoncito aquí, ¿listo? El cardiogénico se va a concentrar el edema en esta región donde hice estas líneas, donde estoy pintando, vaya, ¿listo? En toda esta zona se va a concentrar, si fuera cardiogénico, el edema, ¿listo? Y literalmente lo hice así en esta forma como de M, ¿no? Pues no soy muy buen dibujante, que digamos, pero es como si fueran unas alas de mariposa, o así lo llaman. ¿Listo? Entonces, el edema pulmonar de origen cardíaco, los infiltrados son centrales y tienen formas de alas de mariposa. ¿Listo? Y en el caso del edema pulmonar, de origen pulmonar, propiamente hablando, son infiltrados bilaterales, pero que son difusos. El infiltrado voy este, borrar. Listo, que el infiltrado se encuentre, por ejemplo, aquí, que vemos que se ve más blanco y que tengamos otro acá y otro por acá y otro aquí y a lo mejor uno acá y otro acá. ¿Me explico? En esta imagen se ven muy, muy bien distribuidos, ¿no? O sea, toda esta parte de aquí hasta acá arriba, tiene infiltrados porque se ve más blanco, ¿no? O sea, poco a poco se ve más blanco. Aquí hay también infiltrado. En esta zona aquí están, ¿no? Aquí hay más, por aquí también hay. Bien, pero están difusos, son en zonas diferentes, no están pegaditos específicamente al lado del corazón. Bien, entonces esta parte es importante para lo de los infiltrados. Y después tenemos una situación que pudiera estar acompañada, que no siempre y no es tan común verlo, pero que pudiera existir y es la placa de rayos X que vemos en la imagen que se encuentra a un ladito. ¿Listo? Esta imagen, listo, presenta aquí un pulmón con todo esto congestionado. ¿Ya viste? Entonces lo que se ve más blanco es porque tiene mucha congestión ese pulmón. ¿Listo? Entonces, como tiene mucha, vaya, mucha
difusión, este pulmón, ¿no? En cuanto a sus infiltrados, están acá arriba más constantes, luego por aquí hay un poquito menos, luego aquí se vuelven a pronunciar un poco más y luego acá abajo vuelve a haber, aunque menos, ¿no? O sea, ahí por todos lados, digámoslo así, de infiltrados, pues nos está hablando de que es una neumonía muy probablemente, ¿no? Este paciente tiene una neumonía severa, así se veía el COVID, ¿no? Literalmente. Y entonces del otro lado vemos que se ve todo negro, ¿listo? Cuando se ve todo negro, quiere decir que uno de los pulmones ya colapsó. Estamos hablando de que algo muy parecido a un neumotórax. ¿Listo? El pulmón colapsa porque está totalmente sin presión positiva, porque la gran mayoría de sus alvéolos ya colapsaron también, y entonces el pulmón colapsa, deja de insuflar, ¿no? Cada que nosotros hacemos una inspiración y obviamente la clínica del paciente se agrava demasiado, ¿no? Lo antes posible hay que volver a traer ese pulmoncito al tamaño normal y pues obviamente lo haremos por medio de una sonda pleural, lo vamos a tratar como si fuera un neumotórax convencional, ¿no? Entonces es bien importante, de nuevo, tenerlo en consideración. Es decir, lo más común es que sea esto, pero también pudiéramos llegar a ver esto. Esto sería más grave, ¿no? Obviamente, ¿vale? Entonces, de estas tres situaciones y hasta lo que hemos platicado, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Ok, bien. Bueno, entonces, como les decía, es importante que veamos todo esto, ¿no? Ya vimos en el caso para el diagnóstico, gasometría, luego ya vimos índice de Kirby, que necesitamos gasometría, y después vamos a ver una imagen muy parecida a estas, a cualquiera de las dos, muy parecida, que nos va a dejar pues con un mal sabor de boca, por así decirlo, porque no vamos a poder pues manejarlo tan fácil, ¿no? Cuando nos encontramos unos pulmoncitos como estos. Y bueno, todo eso se resume en los famosos criterios de Berlín, ¿no? Que es un estudio que se realizó por ahí a inicios del siglo. Bueno, me parece que por ahí también por los noventas, la primera edición de estos criterios de Berlín, después en el 2004, en el 2012 y en el 2020, ¿no? Se han ido actualizando constantemente y, como les digo, han ido cambiando y agregando, quitando algunas cosas que ya no tienen relación de manera específica y que se pueden quedar en una insuficiencia respiratoria, pero no evolucionar a un distrés respiratorio. Eso quiero que lo dejemos bien claro de nuevo, ¿no? Insuficiencias respiratorias existen de dos tipos, insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2, literalmente. La tipo 1 es por una hipoxemia, ¿listo? Y la tipo 2 es por una hipercapnia, ¿vale? Pero si nosotros nos damos cuenta, el distrés respiratorio tiene hipoxemia y tiene hipercapnia. ¿Estás de acuerdo? Es decir, tiene las dos situaciones. El problema de que se desarrolle el distrés respiratorio es que puede ser por enfermedades obstructivas o enfermedades restrictivas. Es decir, ambas pueden generar el distrés respiratorio. Por eso no es lo mismo decir insuficiencia respiratoria tipo 1 grave a SDRA. No necesariamente es así. ¿Listo? Es importante entenderlo, vaya, para que lo tengamos en consideración y cuando ustedes lean y busquen información y demás, pues lo puedan corroborar, ¿vale? Pero no es lo mismo, este es un nivel más allá de la insuficiencia respiratoria grave, ¿listo? Porque usualmente esas insuficiencias respiratorias no son refractarias y el SDRA usualmente es refractario a la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, para que también lo tengamos ahí en consideración. Bueno, los criterios de Berlín tratan de cuatro criterios para ser específicos, que es el tiempo, la imagen de tórax, el origen del edema y la oxigenación, ¿vale? Los vuelvo a repetir. Tiempo, imagen de tórax, origen del edema y el nivel de oxigenación, ¿ok? Entonces, en cuanto al tiempo, nos dice que al menos el paciente debe tener alguna alteración o dato clínico, ¿verdad? Signo, síntoma, eso es lo que significa, clinical insult, ¿bien? Nuevo o que se vaya agravando los síntomas respiratorios propiamente en una semana. ¿Y qué dijimos hace ratito al inicio? Que necesitábamos una fase
¿verdad? Exudativa, que hablábamos de 0 a 7 días. Entonces, alrededor de una semana que se conozcan datos clínicos nuevos o de empeoramiento de síntomas respiratorios. ¿Listo? Entonces necesitamos eso. Punto número 2, imagen de tórax. Y ahí nos dice que tiene una abreviatura pequeñita, ¿verdad? Que es la A minúscula. La A minúscula significa radiografía de tórax o tomografía computarizada, que era lo que les acabo de platicar, ¿cierto? ¿Qué vamos a buscar en este dato? Opacidades bilaterales o estos infiltrados difusos bilaterales, como decimos usualmente en español. ¿Listo? Y tenemos que no son totalmente, pues, explicados, ¿no? Por alguna efusión, ¿no? Alguna concentración específica de líquido en una zona que no es explicada, ¿no? Podemos tener em, colapso lobar o pulmonar, ¿no? Es decir, solamente uno de los lóbulos, ya sea el superior, medio o inferior del lóbulo derecho o el superior e inferior del pulmón izquierdo, pueden colapsar o puede colapsar todo el pulmón, como vimos en la imagen anterior. Bien, y también los nódulos, ¿no? O sea, que haya aparición de nódulos como tipo quistes o alguna, em, se me fue la palabra, una prominencia redondeada, ¿no? Que aparezca de manera rápida y súbita en los pulmones, pues nos puede llegar a causar distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque está ocluyendo, está aplastando de alguna manera al tejido pulmonar alveolar, ¿no? En este caso, el tejido alveolar, y eso nos va a condicionar a un distrés respiratorio, o lo puede hacer, ¿bien? Entonces es importante tenerlo ahí en consideración. De nuevo, ¿con qué? Radiografía de tórax o TAC de tórax, ¿no? Cualquiera de las dos nos sirve muy bien. Después, considerar el origen del edema, que sería el tercer punto, ¿listo? El origen del edema, donde nos dice que hay que verificar, porque si la falla respiratoria no explica del todo, ¿verdad? La situación clínica del paciente, pues tenemos que considerar la falla cardíaca o la sobrecarga de volumen. Es decir, falla cardíaca o problemas ya sean hepáticos o renales, ¿no? Que nos puedan condicionar una sobrecarga de volumen. En este caso es muy importante porque se necesita corroborar realmente la situación. Digo, con la imagen de tórax podemos descartar muy bien que haya falla cardíaca, prácticamente lo podemos descartar. Sin embargo, pues no, si no es muy bien explicado todavía el edema, entonces hay que hacer un ecocardiograma, ¿no? Como dice aquí, un ecocardiograma, ¿vale? Y en ese ecocardiograma lo que nosotros vamos a buscar es que el corazón no se encuentra con falla cardíaca propiamente, ¿no? Ya diagnosticarla directamente desde este ecocardiograma. La otra forma que nosotros vamos a estar excluyendo, pues en ese momento ya estamos con el ecógrafo a nivel cardíaco, pues le hacen una ecografía pulmonar para ver cómo se encuentra ese edema, ¿no? Qué líneas aparecen, ¿no? Usualmente son las líneas B, ¿no? En el ecocardiograma, que van a aparecer en constante cantidad, y pues eso nos habla a nosotros de que hay un edema establecido a nivel pulmonar. Entonces, es bien importante que la persona que realice esto, pues tenga mucho conocimiento tanto de imagen pulmonar como cardíaca en un ecógrafo, ¿no? En un ultrasonido. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos descartar es esto, que haya falla cardíaca o sobrecarga de volumen, ¿listo? La falla cardíaca usualmente me va a llevar a congestión, ¿listo? Y la sobrecarga de volumen usualmente es hepática o renal, ¿no? La principal de las causas, y me va a llevar también posiblemente a un edema pulmonar, ¿listo? Entonces es muy importante tenerlo ahí en consideración, descartar todas estas vías para poder decir que sí es de origen pulmonar. Entonces, si el paciente no tiene falla hepática, no tiene falla renal y no tiene falla cardíaca, y continuamos obviamente con el edema de pulmón, pues es prácticamente que el origen es pulmonar, ¿no? En este caso. O sea, el edema está ocurriendo por una falla a nivel pulmonar directo. ¿Listo? Sé que es un poquito complicado y van a decir, bueno, lo dices muy rápido, Giovanni, porque pues lo estás exponiendo, ¿no? Claramente. Esto, obviamente, lo vuelvo a repetir, lo tiene que hacer una persona experta, ¿no? Si ya llevamos tiempo con los signos y síntomas. El paciente en la imagen tiene
opacidades o infiltrados bilaterales difusos, ¿no? Además, tiene datos clínicos de edema pulmonar, ¿no? Con la imagen, la siguiente, ¿no? Determinando el origen del edema. Si yo no tengo datos de falla cardíaca o de sobrecarga de volumen, pues es pulmonar y hay que tratarlo lo antes posible, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues va a depender, ¿cierto? Porque según Berlín nos decía que nosotros teníamos que utilizar, en este caso, ¿verdad? De oxigenación, debemos de utilizar ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, ¿listo? Para que nosotros podamos medir la PAFI o el índice de Kirby. Y de acuerdo a ese soporte respiratorio y el valor que obtengamos de PAFI o de índice de Kirby, nosotros vamos a determinar en dónde se encuentra, si en leve, moderado o severo. ¿Listo? Y eso pues obviamente nos habla de una complicación importante. Ahora, ahí tiene otra letra, ¿verdad? Muy pequeñita arriba de oxigenación, que es la letra B. La letra B se refiere a que si la altitud es más de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? La corrección debe de calcularse, ¿no? Para la necesidad, ¿listo? Como la siguiente fórmula, la PAFI por la presión barométrica en ese momento que nosotros tengamos entre 760 milímetros de mercurio, que es la presión barométrica a nivel del mar, ¿no? La presión, este, que nosotros tenemos constantemente a nivel del mar. Si estamos en la Ciudad de México, pues tendríamos que ir a conocer cuál es la presión este, eh, de barométrica de acuerdo a la altitud que tenemos en Ciudad de México, Estado de México, Toluca, etcétera, ¿vale? Pero si no nos encontramos en esta zona y vivimos en un lugar, lo vuelvo a repetir, a nivel del mar, pues no necesitamos hacer ningún cambio, ¿no? Eso hay que tenerlo allí en consideración. SPAFI por el resultado entre la presión barométrica sobre los 760, que también son milímetros de mercurio, que se encuentran a nivel del mar. Bien, y con eso obtenemos el resultado correcto. ¿Para qué? Para que nosotros ahora sí, entonces a nivel leve, tengamos 200 a 300 milímetros de mercurio de PAFI con PIP, presión positiva al final de la expiración, o CPAP, presión continua en la vía aérea, ¿listo? Igual o mayor a 5 centímetros de agua, ¿listo? Eso es muy importante. Entonces, de 200 a 300 con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, con 5 centímetros de agua de PIP o CPAP, ¿listo? Entonces estamos en un SDRA leve. Bien, después, también aquí hay una letra que es la C, ¿no? Que dice que en este caso tendríamos que considerar que si nos encontramos en una presión no invasiva, pues entonces tendremos que este, quedarnos usualmente en la situación leve, ¿no? O sea, hasta ahí se admite la ventilación mecánica no invasiva. Prácticamente es lo que quiere decirnos este texto. ¿Listo? A partir del SDRA moderado, se admite solamente ventilación mecánica invasiva, es decir, cánula orotraqueal o traqueostomía en dado caso, ¿no? Entonces aquí ya nos habla de 100 a 200 milímetros de mercurio de PAFI con una PIP igual o mayor a 5 centímetros de agua, sería un SDRA moderado, ¿bien? Y un SDRA severo sería una PAFI menor de 100 milímetros de mercurio con una PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua, ¿listo? Entonces, a partir de ahí ya nosotros empezamos a tener criterios específicos para decir, bueno, si está en SDRA por los primeros tres parámetros y por el cuarto yo voy a determinar si es moderado, leve o severo. Bien, y eso es lo que nos dicen los criterios de Berlín en el 2020. Sin embargo, el año pasado, en el 2023, publicaron un artículo en la revista de Cuidados Críticos Respiratorios, ¿listo? Que nos dice que no necesariamente se deben de cumplir todos los criterios de Berlín. ¿Por qué? Porque el SDRA leve, ¿verdad? Puede ser tratado incluso en este momento con cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Como bien dice aquí este cuadrito que retomamos de la página de ventilación mecánica Vento, ¿no? Es una muy buena referencia en nuestro país acerca
de la patología respiratoria, ya que Avento ofrece cursos especializados de ventilación mecánica para todos los profesionales de la salud. Estos cursos son pues presenciales, ¿no? En su gran mayoría, y tú vas, tomas ese curso y aprendes a manejar el ventilador mecánico así con tus manitas, ¿no? A programarlo, cambiar, modificar, etcétera, etcétera, y te enseñan los expertos, en este caso del curso de Avento, y que es muy bueno, la verdad es recomendable para cada uno de ustedes. Eh, bueno, el síndrome de distrés respiratorio agudo tiene criterios, ¿no? 2023, y dice, no se requiere intubación en todos los casos, ¿no? Como ya lo platicamos, en la leve puede ser hasta ventilación mecánica no invasiva, y en este caso, cánulas nasales de alto flujo igual o mayor a 30 litros por minuto, que sería lo ideal, ¿no? Que tuviéramos todos los dispositivos que nos lleven a más de 30 litros por minuto. Hay en algunas unidades hospitalarias donde nos llegan hasta 40 litros por minuto, lo cual estaría muy bien porque de acuerdo a los litros por minuto será la cantidad de presión y volumen que nosotros le vamos a estar aportando constantemente a esta persona. Bien, o el CPAP, como ya lo habíamos mencionado, igual o mayor a 5 centímetros de agua, ¿no? La presión positiva continua de la vía aérea. Después tenemos que otro de los criterios para determinar la hipoxemia puede ser la PAFI o la SAFI. Digo, la SAFI ya la conocíamos, pero no había sido tan relevante en este caso como la PAFI. Es decir, con SAFI sospechábamos, teníamos que actuar y lo antes posible poder obtener una PAFI. Sin embargo, en la actualidad, pues ya nos dicen que la SAFI también la podemos utilizar. Ahora, ¿qué es la SAFI? La SAFI es la saturación de oxígeno sobre el FiO2, ¿vale? Saturación de oxígeno sobre el FiO2. Y entonces aquí cambian un poquito los parámetros. Nosotros habíamos platicado, según Berlín, ¿verdad? Que con menos de 300 milímetros de mercurio de PAFI, nosotros estábamos en una SDRA leve, ¿cierto? Pero ahora nos dice que para la hipoxemia, diagnosticarla, en este caso, tiene que ser una PAFI menor a 300 milímetros de mercurio o una SAFI menor a 315 milímetros de mercurio, siempre y cuando la persona tenga saturación de oxígeno igual o menor al 97%. ¿Listo? O sea, a partir de ahí, si la persona ya con el aporte de oxígeno tiene saturación 98, 99 o hasta 100%, pues ya no está en distrés respiratorio definitivamente, ¿no? Eso también es importante tenerlo en consideración. Si tuviera menos de 97, entonces sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros le estamos aportando ya una oxigenoterapia a cualquier nivel, la persona sigue con una saturación de oxígeno pues bajo de los parámetros que nosotros estamos esperando. ¿Listo? Lo que les decíamos de nuevo, las opacidades bilaterales por radiografía, tomografía, o en este caso no se van a ver en el ultrasonido propiamente las opacidades, pero sí se van a ver las famosas líneas B que les comenté hace un instante, que son estas líneas que nosotros podemos observar cuando hay una congestión. ¿Listo? Entonces las podemos llegar a observar o a tener en cuenta en el ultrasonido, y así nos evitamos mucho tiempo. Es decir, se hace el ultrasonido o la ecografía, vaya, y entonces haces cardíaca y haces pulmonar en ese momento y te evitas mucho tiempo. Pero de nuevo, esto lo tiene que hacer una persona que sepa muy bien de ultrasonido. Y en condiciones con recursos limitados no se requiere presión positiva al final de la aspiración, flujo de oxígeno o medidas de soporte específico, ¿no? Es decir, en condiciones con recursos limitados se le debe de brindar lo que tenemos disponible. En este caso, pues deberá ser oxígeno al menos, una adecuada posición, tratar de mantener la vía aérea permeable lo más que se pueda, y ya con eso ir dándole tratamiento poco a poco. Además de que, pues todo va a depender, ¿no? Porque puede ser este último caso, de nuevo un SDRA leve, ¿listo? Que la persona no tenga mayor complicación, ¿bien? Pero ya si es un SDRA moderado, severo, sí o sí va a requerir de una PIP, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, este último criterio, el criterio de las puntas nasales de alto flujo, ¿listo? Esos dos, y bueno, y el primerito que dice no requiere intubación de todos, pues obviamente sí lo sabemos, ¿no? Pero tendrían que ser en pacientes que se encuentren en un SDRA leve, tal vez en algunos casos en moderado, donde esté evolucionando correctamente con el tratamiento, pero si ya es una situación severa, sí o sí requiere intubación orotraqueal, ¿vale? Y entonces llegamos al punto clave.
¿Qué tenemos que hacer con un paciente con SDRA que se encuentra grave, ¿no? O que comenzó con un SDRA a lo mejor moderado y que está teniendo problemas y en vez de mejorar va agravándose, ¿no? Para eso les hicimos como esta escalera que por ahí está medio chueca, pero la hicimos literalmente a mano, ¿no? O sea, por ahí nos quedó medio chueca, pero a lo que voy con esto es que hicimos esta escalera para que vayamos progresando en cuanto al tratamiento. Primero que nada, en esta diapositiva quiero que ustedes vean donde se encuentra la rosa de los vientos, ¿no? Este punto que nos habla de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿no? ¿Por qué le pongo así? ¿Por qué? Porque tenemos 4 variantes importantes que debemos de mantener en el tratamiento de estos pacientes, ¿listo? Y que estos no se han modificado realmente durante este tiempo, sino que son muy aceptables y hemos tenido muy buenos resultados, incluso pese a COVID-19. Bien, y entonces nos dice la bibliografía, ¿no? En este caso las referencias bibliográficas, nos dicen que nosotros tenemos que estar haciendo reevaluaciones constantemente de la clínica del paciente, pero también de los siguientes parámetros, es decir, de la PIB de 5 centímetros de agua, que idealmente debería de mantenerse allí en 5 centímetros de agua, e incluso las referencias nos dicen que irla disminuyendo lo antes posible, ¿vale? Pero sabemos que a veces es un poco difícil. Después, el volumen tidal o el volumen corriente, listo, como tú lo conozcas, debe estar programado a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal de este paciente. ¿Listo? 6 mililitros por kilogramo de peso ideal de la persona que se encuentre en ese momento hospitalizada. Y por último, de todo lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una presión plató, o también conocida como presión meseta, ¿listo? Menor a los 30 centímetros de agua, ¿vale? O sea, necesitamos mantener todo esto en control para que durante las reevaluaciones nosotros podamos ir haciendo los cambios pertinentes, ¿bien? Y mantener al paciente estable a nivel respiratorio, ¿listo? Entonces, en estos 4 puntos cardinales en donde nos vamos a basar. Y si estos ya no llegaran a alcanzar, entonces vamos a ir paso a paso, subiendo la escalera que, como bien lo dice la flecha, va por severidad, ¿no? Conforme más arriba vayamos, más severo será la situación del paciente. Por lo tanto, vamos a suponer y vamos a dar el ejemplo en la planta baja de estas escaleras. Tenemos un paciente, ¿listo? Un paciente que viene con una insuficiencia respiratoria crítica, que ya le hicimos PAFIC, ya le hicimos SAFIC, que ya le hicieron estudios de imagen y viene con opacidades bilaterales, viene con una hipoxemia pues moderada, viene en este caso con ya una tendencia hacia la acidosis respiratoria, ¿no? O sea, ya el paciente tiene datos clínicos específicos. Vamos a empezar a darle tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Aportarle ventilación mecánica, ¿no? Sería lo ideal realmente. No se puede con las puntas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, supongamos que tenemos ventilación mecánica no invasiva. Entonces, lo tenemos a una CPAP de 5 centímetros de agua, listo, con una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto programadas, y con eso nosotros estamos tratando de manejar a nuestro paciente. Sin embargo, este paciente no mejora y por el contrario, comienza a agravarse. Comienza a tener ya cambios específicamente a nivel hemodinámico y estos cambios traen repercusiones en el estado de conciencia, por lo cual se decide intubar. Entonces, este paciente se intuba, ¿cierto? Le coloca una cánula traqueal del 8.5, ¿verdad? Está fija en el número 23, en la comisura labial, listo, y está conectada a ventilación mecánica invasiva, ciclada por presión, ¿no? En este caso, en la modalidad asisto controlada. Ese paciente ya tuvo que haber padecido, ¿verdad? De alguna manera la sedación. O sea, ese paciente ya lo inducimos hacia la sedación, la analgesia y probablemente una ligera relajación, ¿no? Para que no tuviéramos un problemilla durante la intubación. Sin embargo, solamente se queda con analgesia y sedación en bomba de infusión continua. A este paciente nosotros le vamos a calcular el volumen corriente a 6 mililitros por kilogramo de peso en ausencia de acidosis metabólica severa. Y este paciente tenía tendencia a la acidosis, ¿se acuerdan? Pero no tenía una acidosis metabólica severa, si su pH no es menos de 7.2. Entonces, mientras no tenga ese pH, nosotros podemos empezar a hacer movimientos en el ventilador
digamos, de lo más cercano a lo normal. Entonces, volumen tidal o volumen corriente, 6 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? En acidosis metabólica severa. Y empezamos a manejarlo, empezamos a valorarlo durante las primeras 3, 4 horas, ¿no? Porque es lo que nosotros estábamos esperando, es que mejore la oxigenación de la persona, tengamos eliminación de CO2 correcta, empecemos a mejorar el equilibrio ácido-base, ¿no? En esta situación también, y pues obviamente empezar a vigilar y a reevaluar constantemente mis tres parámetros, ¿verdad? Mi PIB que esté funcionando bien, mi volumen tidal que esté cumpliendo con las expectativas y que mi presión plató no esté subiendo por arriba de los 30 centímetros de agua. ¿Listo? Entonces empezamos a reevaluar toda esta situación. Bien, y si nosotros estamos vigilando constantemente la hipercapnia, pues ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto está mejorando nuestro paciente, ¿cierto? Entonces estamos entre estos dos escalones, ¿no? Estamos aquí paraditos, justo aquí paraditos. Y eso es muy importante porque si yo detecto en este momento que mi paciente continúa con la hipercapnia, ¿listo? Que no mejora la oxigenación pese a ventilación mecánica y el volumen tidal a 6 mililitros por kilogramo de peso y demás. Entonces existen ciertas alternativas que nosotros podemos utilizar. Vaya, de nuevo, depende de la situación clínica del paciente. Bien, cómo moderar, ¿verdad? El PIB. ¿Listo? Entonces, si nosotros podemos ir modificando el PIB, va a ser muy bueno para ciertos pacientes, siempre y cuando cumplan ciertos criterios. ¿Listo? Es decir, al menos tener una hemodinámica estable, ¿no? En ese momento. Así que hemodinámicamente el paciente se encuentra estable, adecuada presión arterial, adecuada frecuencia cardíaca, buen volumen latido, ¿no? O sea, todo lo hemodinámico se encuentra estable. Si no se encuentra estable, entonces va a ser un poquito más complejo, más complicado, poderle aportar este, pips altos, porque vamos a bajar de alguna manera el gasto cardíaco. Bien, entonces es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o de qué consta el test de la PIB de más de 12? Es decir, nosotros estamos en 5, ¿se acuerdan? 5 o menos de PIB, ¿no? Idealmente menos, pero 5 es, digamos, lo que se recomienda siempre, 5 centímetros de agua de PIB. Pero en este caso, si no funciona el tratamiento que le estamos aportando y demás, si no mejoramos, pues a lo mejor no es porque no estamos aportando la cantidad adecuada de aire o volumen, ¿no? Ni estamos aportando a lo mejor la adecuada cantidad de FiO2, porque a lo mejor el FiO2 lo podemos tener a 100%, ¿listo? Lo que va a pasar aquí es que los alvéolos no están con la distensibilidad correcta, como lo vimos hace ratito, están encharcados y el surfactante no está funcionando. Entonces, ¿qué necesito yo para que eso funcione? Pues una PIP. Porque a lo mejor cuando yo le doy la respiración, ¿no? La ventilación con los 5 centímetros de agua, con eso yo abro el alveolo, ¿listo? Yo abro el alveolo y se queda ligeramente abierto para que en la siguiente respiración se vuelva a expandir lo más que se pueda y regresa de nuevo a quedarse ligeramente abierto. Pero si yo le coloco ahora de 5 a 12 centímetros de agua a la PIP, voy a dejar abierto mucho más, con mucha más tensión, por así decirlo, ese alveolo y va a quedarse más abierto, lo cual me va a permitir tener más espacio para intercambiar gases. ¿Listo? Entonces, el test de PIP mayor a 12, ¿bien? Bien importante. Sin embargo, de nuevo, se debe de considerar solamente en situaciones para mejorar la oxigenación, ¿listo? Que el paciente no tenga alteraciones hemodinámicas o descenso del compliance pulmonar, ¿listo? Evidentemente tratando de mantener la presión plato por debajo de 30 centímetros de agua y monitorizando constantemente y continuamente a nuestro paciente. No vuelvo a repetir, solo en estas situaciones se puede utilizar el PIP de 12 o más. ¿Listo? Y eso es obviamente para, lo volvemos a decir, para abrir o mantener abiertos o más abiertos los alvéolos y sea mucho más sencillo poder hacer el intercambio de gases, ¿vale? Después, si esto no llegara a funcionar, en verdad, porque este test de PIP, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de mantenerlo, pues al menos durante unas 3, 4 horas y empezar a disminuirlo poco a poco, de 1 centímetro de agua en 1 centímetro de agua hasta llegar otra vez a los 5. Y si no, si llegáramos, no sé, supongamos que al 11 todo bien, 9, bueno, 10 todo bien, 9 todo bien, pero cuando bajamos a 8 volvemos a tener datos clínicos importantes, es decir, eh, desciende la compliance, la presión plató se eleva,
el volumen tidal no es importante, regresa la hipercapnia, regresa la hipoxemia. Ante estas situaciones, entonces nosotros tenemos que empezar a vigilar, ¿no? Otra vez, una PAFI, conocer cómo se encuentra la persona ahora, qué es la PAFI, ¿no? ¿Cómo la tienen? Entonces, en este caso, si la PAFI es menor de 200, pues entonces regresaremos a los niveles elevados de PIP. ¿Listo? Si la ventilación mejora. Entonces nos vamos a regresar otra vez al PIP de 12, muy probablemente, y vamos a manejar otra vez a este paciente, pero ahora con un PIP de 12 prolongado, ¿no? De nuevo, hay que estar vigilando la oxigenación, la parte hemodinámica, listo, del paciente para evitar que no haya alguna repercusión severa. Y si la hay, pues entonces hay que suplirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente requiere de la ventilación. Entonces, ¿cómo lo vamos a suplir? Tenemos inotrópicos y tenemos vasopresores. Ya tendríamos que empezar a mezclar todo esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades de enfermería? Pues estar vigilando ventilación mecánica, que todo funcione adecuadamente en el ventilador, que el paciente tenga, obviamente, la conexión adecuada, los cuidados específicos para la vía aérea, eh, la aspiración de secreciones, etcétera. Listo. También las dosis de los fármacos, desde la preparación, administración, dosificación correcta. Ven, porque recuerda que los inotrópicos, vasopresores e incluso los sedantes y analgésicos que ya habíamos mencionado, pues van a dosis respuesta, ¿no? Entonces, estos irán a dosis respuesta y tendremos que ir cuidando y evaluando constantemente la funcionalidad, además de saber a qué dosis estamos, cuántos microgramos, kilogramo, minuto tiene el paciente, qué dosis estoy afectando directamente a alfa, beta adrenérgico, ¿no? Por ejemplo, y entonces saber cómo me está funcionando. A lo mejor estoy en una dosis alfa adrenérgica porque tengo dopamina nada más. Bueno, tengo que pasar a una beta adrenérgica porque yo quiero la dopamina para que me mejore el gasto cardíaco, no para que me aumente la resistencia vascular sistémica, ¿no? En cambio, la norepinefrina, que es una dosis sobre todo mayor beta, perdón, mayor alfa adrenérgica, es la que voy a mandar, ¿no? O sea, mejor la norepinefrina que me ayude a la resistencia vascular y la dopamina, si es que es la que estoy utilizando, pues que me ayude a la contracción del miocardio, ¿no? Y ahí mejoramos un poquito. Sabemos que la precarga, si el paciente tiene buen volumen, la precarga está bien, pero si las otras dos no funcionan adecuadamente, el gasto cardíaco se cae, ¿no? Entonces, por ahí mantener los equilibrios específicos del paciente, sobre todo de nuevo en PIP. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, que de hecho esto también lo tenemos que manejar muy bien, ¿eh? Porque la PIP, ¿listo? Lo que va a generar es que el alveolo se quede inflado, ¿vale? Entonces, si el alveolo se queda inflado al final de la expiración, porque se quedan 12 milímetros de mercurio por alveolo, digámoslo así, o entre todos los pulmones, más bien, entre el pulmón derecho y pulmón izquierdo se quedan 12 milímetros de mercurio dentro de esos pulmones, pues se queda ligeramente inflado. Entonces, ese pulmón que se queda ligeramente inflado puede llegar a presionar venas cavas, sobre todo la vena cava inferior. Si la presiona, ligeramente la ocluye y va a disminuir la precarga. ¿Listo? Entonces, si además si yo no tengo una precarga, pues a lo mejor del todo bien, si yo no mejoro resistencia vascular, si yo no mejoro la contracción, pues obviamente vamos a tener una disminución del gasto cardíaco súbita en el paciente. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Es otra forma también de darle una visión a esta parte hemodinámica. Entonces, va a depender mucho de todo esto para que lo tengamos ahí presente. Ahora, si nosotros tenemos la PAFI menor de 200, vamos a hacer todo esto de nuevo al pie de la letra y vamos a tratar de que el paciente mejore. Si la PAFI es menor de 150, ¿no? Como tenemos en el siguiente escalón, entonces vamos a considerar todo lo que ya hicimos, pero se va a agregar beta bloqueante, perdón, bloqueantes neuromusculares y posición prona. ¿Listo? En donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los bloqueantes neuromusculares deben de ir en infusión continua, con un inicio precoz y igual una dosis de impregnación y después una bomba de infusión continua constantemente, pero no debe durar más de 48 horas desde el inicio el fármaco siendo ministrado, ¿no? 48 horas máximo de bromuro de rocuronio, de succinilcolina, a lo mejor que es los dos que más comúnmente tenemos disponibles, ¿no? O sea, no deben durar más de 48 horas. Y el prono debe ser de más de 16 horas al día durante varios días. Entonces, esto también es importante porque en muchos lugares nos dicen, no, ya lo pronaste y se va a quedar todo el día. Entonces, idealmente hay que estarlo rotando, ¿no? A la persona
por periodos de no más de, perdón, de más de 16 horas al día en prono, ¿sí? Pero a lo mejor podemos rotarlo 2 veces durante las 24 horas del día y que se quede 2 horas por cada vez que lo rotamos en la posición de cúbito supino, ¿no? Y lo volvemos a rotar. A veces es un poco cansado y trabajoso y a veces justo por eso es que no se realiza, pero la evidencia nos dice que hay que rotarlo, o sea, que debe estar más de 16 horas al día durante varios días pronado, pero no las 24 horas del día. O sea, no porque esté las 24 horas del día quiere decir que le vamos a asegurar un mejor éxito, ¿no? Entonces hay que irlo rotando, que además también hay que hacer ciertos cuidados y manejo específico de la vía aérea, ¿no? Entonces también eso es importante. Entonces, esto lo podemos hacer con una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio, ¿no? En este caso. Y después de eso, entonces ya sería una situación muy grave. O sea, si el paciente, a pesar de que está pronado, a pesar de que ya tiene bloqueantes neuromusculares, de que ya se modificaron los parámetros ventilatorios, ¿no? De que está bien sedado, bien con analgesia suficiente, se realiza aspiración de secreciones, etcétera, etcétera, no mejora esta persona, pues entonces, si existiera la oportunidad en tu hospital, se utiliza, ¿verdad? La membrana de oxigenación extracorpórea. Es el famoso ECMO en la modalidad veno-venoso. Bien, en donde vamos a extraer la sangre de una vena y la vamos a regresar a otra vena. Usualmente la extracción es por la vena femoral, cualquiera de las dos, derecha e izquierda, ¿listo? Y el retorno usualmente es por la yugular. Bien, entonces el retorno se hace por yugular para que luego pase a corazoncito y de corazoncito a los pulmones, pero ya obviamente el retorno, a pesar de que es veno-venoso, el retorno de la sangre del ECMO ya es una sangre oxigenada. Entonces, lo que vamos a hacer es justo eso. Sacamos sangre de una vena distal, que es una vena que tiene sangre desoxigenada, y regresamos a una vena central para que pase por el corazón y entonces cuando tenga que llegar a los pulmones y la membrana alveolo-capilar para oxigenarse, el pulmón no tenga que batallar ni trabajar tanto, ¿listo? Y es como si lo mantuviéramos en reposo. Nos vamos a saltar ese proceso de ventilación, perfusión en la membrana alveolo-capilar porque la sangre ya va oxigenada y regresa al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda y luego ventrículo izquierdo y a la aorta oxigenada, pero ya desde el ECMO, ¿no? Y eso nos va a permitir que los pulmones tengan de alguna manera un descanso y un reposo e incluso nos va a permitir poder bajar ciertos parámetros poco a poco del ventilador mecánico, es decir, regresar a lo mejor como ya no lo estoy utilizando específicamente para que el paciente respire, solamente lo voy a mantener para que el paciente no tenga colapso pulmonar. O sea, a lo mejor me regreso a bajar la PIP poco a poco de 12 a 11, a 10, a 9, a lo mejor me quedo en 8, porque si le bajo más, yo ya sé que por abajo de 8 tengo repercusiones. Entonces me quedo en 8, ¿no? Me quedo en 8 de PIP y continúo con el ECMO dándole tratamiento específico, ahí le damos el 100% de FiO2, etcétera, el volumen correspondiente, las revoluciones por minuto necesarias para ese paciente, y nos estamos saltando de alguna manera a los pulmones, ¿listo? Para que estos reposen, descansen, porque además es uno de los tejidos que más trabajo y más tiempo tardan en recuperarse, ¿no? Para eso básicamente funciona el ECMO, lo que le decía ECMO veno-venoso, y es para las hipoxemias refractarias y cuando la ventilación protectora no funciona, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a colocar ECMO y después ventilación protectora. ¿Qué es ventilación protectora? Pues PIP de 5, volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal y presión plató menos de 30 centímetros de agua. Eso consta de una ventilación protectora. Entonces, el ECMO me va a permitir regresar a estos parámetros lo antes posible y brindarle al paciente pues todas las oportunidades que él requiere para poder recuperarse. Ahora, el ECMO no cura. ¿Listo? El ECMO no es una cura. Lo veremos ya de manera más específica. Digo, aquí tenemos unas diapositivas. Vamos a saltar esta, listo. Pero el ECMO, como dice aquí en los objetivos, el punto 4, ¿no? El objetivo número 4, dice, permite al equipo de salud tiempo para actuación y tiempo para toma de decisiones. Entonces, yo coloco el ECMO para que me dé tiempo, ¿listo? Yo le estoy dando un soporte a la función pulmonar en este caso, de forma temporal
y prolongada, porque nos vamos a tardar mucho con este pacientito pulmonar. Casi siempre es más de una semana, ¿no? Al menos, o sea, lo menos que el paciente va a durar es alrededor de una semana con el ECMO. Y lo más, en mi experiencia, son 5 meses y medio con membranas y ECMOs. Y estas membranas pues se van cambiando, no sé, cada 20 días, cada mes. Por ejemplo, pues depende cómo la estemos cuidando. Y estos se van cambiando y pues comienza a recircular. Esta es la membrana, en este rombito, pues allá adentro tenemos unas fibras muy pequeñitas que nos van a permitir poder intercambiar el aire, ¿no? En este caso el oxígeno, con el dióxido de carbono por esta máquina. Y entonces la sangre entra desoxigenada de un lado y sale oxigenada del otro. Y ya retorna al paciente totalmente oxigenado, ¿no? Entonces, esa membrana es la que nos va a permitir esto. De nuevo, el caso más longevo en mi experiencia son 5 meses y medio con ECMO venoso, el pacientito. Lamentablemente no pudo salir y fue en tiempos de COVID. La situación estuvo un poco grave con esta persona y pues obviamente a pesar de que hicimos lo imposible y que ya veíamos una mejora y demás, tuvo una recaída tremenda y ya después de eso ya no pudimos pues mejorarlo, ¿no? Ya lo volvemos a sedar, lo volvemos con analgesia y sedación profundas, después nos fuimos a relajación muscular otra vez, hizo parálisis diafragmática por un proceso, este, em, pues negativo de la ventilación mecánica durante también 5 meses, ¿no? Hizo parálisis diafragmática, entonces cuando lo intentamos relajar un poquito, pues bueno, mejoró un poco la ventilación y pues obviamente tuvimos que volver a poner parámetros del ECMO al máximo, FIO2 al 100%, revoluciones por minuto un poquito más rápidas, es decir, las veces que la velocidad más bien a la que va a extraer la sangre el dispositivo y pues obviamente no siempre tenemos el éxito em, pues más esperado, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, el ECMO sí ayuda, el ECMO nos hace mucho de lo que nosotros no podemos hacer, que es darle reposo a los pulmones, pero no va a curar a la persona, ¿no? Acá la persona se va a curar con los cuidados de enfermería específicos que requieren, ¿no? De un manejo de la nutrición, que requieren de un manejo de la fisioterapia en algunos casos, que requieren de un manejo y cuidado de la vía aérea, permeable, ¿no? En este caso, mantenerla siempre limpia, que se aspirara de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Y tener muchas consideraciones. Ahora, pero ya lo veremos de manera muy específica, pero a esto, si tu paciente está intubado, tu paciente, este, tiene todos los cuidados específicos que le tienes que hacer en terapia intensiva, vaya desde cuidado general, aseo, signos vitales, aseos genitales por sonda vesical, cuantificación de la uresis, lubricación de las prominencias óseas, cambios de posición constante, todo eso se le tiene que hacer a un paciente con ECMO también, ¿listo? Y después se debe de anticoagular, ¿no? Este paciente se tiene que anticoagular para que la membrana no se coagule tan rápido, para que nos dure más de los 20 días idealmente. Se tiene que anticoagular, se tiene que anticoagular a 3 veces más o menos el valor de coagulación normal, de los tiempos de coagulación. Entonces se tiene que anticoagular más o menos 3 veces del valor normal, listo, y obviamente hay mucho riesgo de sangrado. Entonces, es bien importante también tener eso en consideración, ¿no? El riesgo de sangrado y los sangrados que pudiera llegar a presentar la persona para que tengamos los cuidados específicos, por ejemplo, en la aspiración de secreciones, ¿no? Entonces, todo eso es muy, muy importante tenerlo en consideración, ¿no? De nuevo, todo esto lo vamos a mencionar de manera muy específica en la clase del ECMO, ¿bien? Y aquí me voy a quedar con esto, ¿no? Con la parte de la nutrición, ¿no? Donde, pues, al paciente hay que valorar abdominalmente, ¿no? Hacer la auscultación, palpación y percusión correspondiente a nivel del tracto digestivo, sobre todo para conocer cómo se encuentra, ¿no? Si hay abultamientos, si hay endurecimientos, cuál es su perímetro abdominal, ¿no? En este caso, para conocer también cómo se encuentra, si tiene sonda nasogástrica, orogástrica, nasoyeyunal, oroyeyunal, si tiene gastrostomía, si tiene yeyunostomía, lo que tenga esa persona, ¿no? Pues obviamente hay que darle los cuidados específicos
¿Listo? Hay que estar brindándole sobre todo alimentación enteral, ¿no? Es lo que se recomienda en la actualidad en todas las guías de paciente crítico. Se recomienda iniciar la nutrición enteral lo antes posible, que no sobrepase idealmente las 48 horas, es decir, puede estar en ayuno durante 48 horas e iniciar lo antes posible la nutrición enteral, porque esto puede favorecer, si no lo hacemos, ¿verdad? Puede favorecer a que haya una señalización donde eh, el, el sistema nervioso de alguna manera detecta que el tracto digestivo no requiere tanto volumen de sangre y genera una ligera vasodilatación. Esta vasodilatación cada vez va a ser más constante durante el tiempo, ¿listo? Y va a favorecer a la permeabilidad de los vasos sanguíneos en los intestinos. Esa permeabilidad que se va a favorecer, así como en los pulmones que platicamos de la membrana alveolo-capilar, pues ahora va a ser del capilar hacia el intestino. Y esa permeabilidad va a permitir que pasen bacterias del intestino al torrente sanguíneo. Entonces, si el paciente no tenía sepsis, ¿verdad? Pues va a tener sepsis ahora. ¿Por qué? Porque bacterias que vivían en el tracto digestivo ahora van a irse a alojar a otros lugares del cuerpo y se puede llegar a generar una septicemia, ¿no? Entonces, o una bacteremia, y entonces traer problemas específicos para el paciente. Entonces, mucho ojo con eso. Por eso se recomienda la nutrición enteral lo antes posible. Ahora, no en todos los pacientes, porque habrá algunos que sí tengan algunas especificaciones clínicas que no pueden tener nutrición enteral, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, pero sí es importante que a la gran mayoría se le inicie nutrición enteral lo antes posible, ¿no? En cuanto a esta parte de lo respiratorio, ya sabemos auscultación pulmonar constantemente de los campos pulmonares, comparando uno y otro, ¿listo? Aspiración de las secreciones tracobronquiales con técnica cerrada idealmente, y pues obviamente con muchísimo cuidado, ¿no? Para obviamente no lesionar, no generar edemas, laringios, etcétera, que pudiéramos llegar a ocasionar, entonces mucho ojo. Y la aspiración de secreciones orofaringias, ¿no? Que también son muy importantes, sobre todo si no tenemos, en este caso, la cánula de aspiración subglótica, ¿no? Donde pues, nos permite aspirar esta parte de las secreciones orofaringias. Entonces nosotros tenemos que hacer esa secreción, esa aspiración, perdón, de secreciones de manera correcta y siempre y cuando el paciente lo requiera, ¿no? O sea, además de si se pudiera llegar a utilizar palmopercusión y cambios de posición para que sea mucho más sencillo, pues sería lo ideal. Si no se pudiera por alguna situación de que el paciente está politraumatizado, además, pues bueno, lo ideal es que estemos al pendiente de las secreciones, de la auscultación del paciente y realizar esta aspiración pues constantemente, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda o algún comentario, pregunta o situación específica de acuerdo al síndrome de distrés respiratorio agudo. Hola Giovanni, ¿sí me escuchas? Hola, hola, ¿sí me escuchas? ¿Me podrías repetir, por favor? Porque no te escuché nada, 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 no se escuchó nada. Ya movió unas cositas, espero que ahora sí se escuche.